El príncipe Guillermo no debía estar allí ese día, pero al entrar en el garaje secreto del príncipe Andrés en Royal Lodge, lo que descubrió dejó a todos atónitos. Cajas selladas, libros de contabilidad secretos y fotografías que nunca debieron ver la luz. Correos electrónicos olvidados, transacciones internacionales y archivos encriptados. Aquello ya no era solo propiedad real, era una bóveda repleta de escándalos enterrados. ¿Qué ocultaba Andrés? ¿Y por qué ahora? Estén atentos. Esto cambia todo lo que la monarquía quería mantener en secreto. El día en que se abrió la puerta, el 27 de octubre de 2025, poco después de las 10:30 de la mañana, el príncipe Guillermo cruzó las puertas cubiertas de hiedra del Royal Lodge en Windsor Great Park. Su llegada no fue anunciada a la prensa ni esperada por el duque de York. Guillermo estuvo acompañado por 2 inspectores de la corona, un abogado del consejo privado y un asesor real de alto rango. Oficialmente, realizaban una revisión trimestral del cumplimiento del contrato de arrendamiento. Sin embargo, extraoficialmente, la visita se debía a la creciente presión del rey Carlos III y del Comité del Gabinete para Asuntos Constitucionales. En debates parlamentarios a puerta cerrada habían surgido rumores sobre los problemas financieros sin resolver del príncipe Andrés y su negativa a abandonar la propiedad de la corona. La presencia de Guillermo significaba que no se trataba de una simple inspección, sino de una advertencia. Royal Lodge ha servido de refugio al príncipe Andrés desde 2004, cuando se instaló allí mediante un contrato de arrendamiento de 75 años, supuestamente adquirido con un pago único de 1 millón de libras. Antigua residencia predilecta de la reina madre Isabel, la propiedad cuenta con más de 30 habitaciones, una capilla privada y jardines impecablemente cuidados que rivalizan con los de cualquier mansión señorial de Suriri. Sin embargo, para 2023, la finca era percibida cada vez más por el público como un ostentoso monumento al desenfrenado privilegio real. Los costos de mantenimiento se habían disparado a más de 400.000 libras anuales, y rumores no confirmados indicaban que Andrés tenía pagos atrasados. A pesar de las reiteradas peticiones para que se mudara a un apartamento más pequeño y residiera en Frogmore Cottage, el duque se negó. La tensión con el rey Carlos había llegado a un punto crítico, y ahora le correspondía a Guillermo ejercer presión. La inspección inicial de la propiedad fue cortés pero formal. Los inspectores registraron los objetos del salón, el invernadero y el vestíbulo principal. Todo parecía estar en orden hasta que llegaron a un pasillo lateral poco transitado cerca de la sala multimedia privada. El inspector observó que las dimensiones de la pared no coincidían con los planos oficiales presentados en 2005. En particular, una sección de la pared era unos 30 cm más gruesa de lo previsto. Tras una inspección más minuciosa, se hizo visible una fina junta que seguía el estampado floral del papel pintado y conducía a una puerta oculta, parcialmente disimulada tras una estantería. El príncipe Guillermo se mostró entonces visiblemente atento. Un funcionario sacó una pequeña caja de herramientas y abrió la puerta. Esta se abrió con un chirrido, dejando al descubierto un estrecho pasillo a oscuras. El pasillo se extendía a lo largo de casi 11 metros, con sus paredes paneladas completamente cerradas a la luz y al aire fresco. Un leve olor metálico flotaba en el aire, quizás a acecho o óxido. Al fondo de la habitación había una puerta de garaje sellada que, curiosamente, no permitía el acceso desde el exterior. William había dado un paso atrás, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Se envió de inmediato una consulta a la oficina de registro de la corona, mencionando el descubrimiento de una habitación no registrada en terrenos de la corona. Según el protocolo real, cualquier habitación no registrada, especialmente una sellada, debía ser reportada. Se había concedido la autorización legal para abrir la puerta. Todos sabían que lo que se escondía tras ella había permanecido oculto durante años. Y ahora el heredero al trono lo había descubierto. Menos de 45 minutos después de que el equipo de Williams descubriera el pasadizo secreto, se dio la autorización. Mientras se aseguraba y fotografiaba el pasillo, el ambiente cambió. La inspección de la corona se había transformado en una emergencia silenciosa. Ya no se trataba de los términos del contrato de arrendamiento. Se trataba de secretos celosamente guardados. A las 11:58, el equipo estaba listo para abrir el garaje y revelar lo que había permanecido oculto durante más de una década. Un garaje secreto, revelado. Tras retirar el candado a las 11:58, la puerta del garaje se abrió por primera vez en, como se supo después, al menos 15 años. Las bisagras, oxidadas pero robustas, cedieron ante la fuerza.
El aire que escapaba era denso, viciado y estaba impregnado del olor a documentos y maquinaria viejos. El garaje, de unos 9 por 12 metros, carecía de ventanas y estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las lámparas de inspección. Las partículas de polvo danzaban como fantasmas en el haz de luz. Era evidente, aquello era algo más que un simple trastero. Se trataba de un caso de preservación. La habitación había sido preparada, sellada y luego olvidada o escondida deliberadamente. 3 grandes cajas se encontraban en el rincón más alejado, aseguradas con candados y con etiquetas descoloridas, Alfa 07, Redwood 6 y GH 221B. Un armario de acero atornillado estaba contra la pared contigua. Al abrirlo, se reveló un panel trasero falso, de madera contrachapada delgada diseñada para engañar. Detrás había un compartimento secreto forrado de tela. Dentro había sobres bien apretados, 3 discos duros externos envueltos en tela negra y varios libros de contabilidad encuadernados en cuero de 2006. Los libros de contabilidad presentaban unas iniciales apenas visibles, PAF y K, que no pudieron relacionarse con ningún empleado conocido de la Royal Lodge ni de la Crown Estate. El príncipe Guillermo permaneció en silencio, pero atento, cerca del umbral. Varios testigos declararon que parecía retraído y con expresión impasible. Según se informó, los nombres en los libros de contabilidad fueron cotejados con listas de misiones diplomáticas en Asia Central y Oriente Medio entre 2008 y 2013. Varias entradas coincidían con datos que habían surgido previamente en especulaciones mediáticas sobre los negocios de Andrés en Kazajistán y Dubái. Los investigadores iniciaron de inmediato los procedimientos para asegurar la cadena de custodia de las pruebas. A la 1:15 de la tarde, todos los objetos del garaje habían sido fotografiados, etiquetados y guardados en contenedores de seguridad inviolables. La habitación fue declarada zona restringida de acuerdo con las medidas de seguridad estatales de emergencia. Además de las cajas y los documentos, se encontraron varios muebles cubiertos, sillas ornamentadas, un escritorio y un archivador aparentemente desmantelado. Las auditorías previas de la Logia Real no habían registrado ninguna de estas transacciones. Se encontró un sobre con la etiqueta Privado NYC, febrero de 2011, en un pequeño cajón de una mesilla auxiliar. Su contenido permanecía sellado, pero el asunto suscitó inmediatamente sospechas. La fecha coincidía con una supuesta reunión entre Andrew y Jeffrey Epstein, reunión que Andrew había negado previamente. Esto ya no era un caso de mala gestión financiera, ahora era una carrera contrarreloj. Los documentos podrían poner en entredicho todo lo que el duque había dicho públicamente durante los últimos 6 años. Cuando el garaje se cerró y precintó a las 14:05, un equipo de agentes de seguridad armados se apostó en cada entrada del Royal Lodge. Las pruebas habían sido empaquetadas, etiquetadas con códigos de barras y transportadas bajo escolta constante a los archivos seguros de Windsor. ¿Pero qué? Lo más importante no era el transporte, sino el contenido de las cajas. En la siguiente hora, los investigadores las abrirían, cajas, archivos y discos duros. A las 15:06 en punto, los analistas forenses, en una sala de prueba segura, comenzaron a abrir la primera caja, la Alfa 07. La carcasa metálica estaba reforzada, lo que requirió el uso de cizallas y la autorización del asesor jurídico real. En el interior había cuidadosamente apilados fajos de papeles, envueltos en película de archivo y etiquetados cronológicamente de 2004 a 2022. Los libros, marcados con iniciales y referencias geográficas, no eran diarios comunes. Contenían registros de transacciones, transferencias financieras y documentación de empresas fantasma con conexiones en lugares como Chipre, BIS y Kazajistán. Términos como Gate House, Pacific Wire y Cas Final aparecían repetidamente. La segunda caja, Redwood 6, contenía soportes digitales. 3 discos duros externos, 2 memorias USB y varios CD-ROM estaban alojados en una caja interior sellada. Los dispositivos de almacenamiento de datos acolchados con espuma, claramente destinados a mantener la información en secreto a largo plazo, tenían etiquetas manuscritas que decían 2007 Tripwire y K. Askov. Los equipos forenses comenzaron de inmediato a digitalizarlos. Una carpeta recuperada de la unidad USB estaba etiquetada como Private Settlement Core 2022, lo que sugiere que podría estar relacionada con el mediático acuerdo entre Andrews y Virginia Giuffre. Dicho acuerdo, alcanzado en febrero de 2022, tenía como objetivo poner fin a toda especulación pública, pero ahora la puerta estaba abierta de nuevo. La tercera y última caja, GH 221B, contenía fotografías. Decenas de sobres guardaban imágenes que abarcaban casi 15 años. Algunas mostraban eventos públicos inocuos, galas benéficas, pero otras eran mucho más perturbadoras. Unas pocas documentaban reuniones privadas en el extranjero, supuestamente en propiedades no registradas en
documentos de viaje oficiales. Algunas fotografías tenían marcas de tiempo en los metadatos que coincidían con visitas conocidas a las casas de Epstein en Palm Beach y Nueva York. Aunque las fotos no mostraban ninguna actividad ilegal, las implicaciones eran de gran alcance. ¿Por qué Andrew había ocultado esas fotografías? ¿Quién las había tomado? ¿Y quién más podría aparecer en otras fotos aún inéditas? A las 18, el Royal Lodge estaba completamente cerrado. William ya había abandonado la finca y, según se decía, había hablado por teléfono con el rey Carlos desde Sandringham en menos de una hora. El público seguía sin saber nada, pero tras los muros del palacio, la investigación había comenzado. Las cajas, los libros y las fotografías eran más que simples pruebas. Eran la clave del secreto más peligroso de la monarquía. Los números no mienten. Música. Cuando los auditores examinaron los libros de la caja Alfa 07, esperaban encontrar gastos privados habituales, quizá informes de gastos de viaje o cuotas de manutención. Lo que descubrieron, a partir de la noche del 27 de octubre de 2025, fue mucho más complejo. Cada página, escrita en pulcras mayúsculas, documentaba la actividad financiera durante un periodo de entre 2004 y 2022. Varias transacciones se marcaron con los códigos Pacific Wire Emerald Crown Transfer A3 y KZRGA. No se trataba de transacciones ordinarias, sino que parecían formar parte de una extensa red financiera transcontinental. Al menos 6 páginas registraban transferencias procesadas a través de instituciones financieras extranjeras, con los nombres de las cuentas censurados o sustituidos por iniciales. Los importes oscilaban entre 18.000 libra y más de 1,5 millones de libra. Se transfirieron 2 millones de libras esterlinas a destinos como Kazajistán, las Islas Vírgenes Británicas y Europa del Este. Lo que asombró a los analistas fue la frecuencia de las transacciones. Entre 2010 y 2016, se registraron más de 112 movimientos distintos, de los cuales al menos 23 procedían de cuentas de consultores con sede en los Emiratos Árabes Unidos. No se trataba ni de regalos ni de reembolsos. Más bien, apuntaban a transferencias de dinero encubiertas, una característica típica del blanqueo de capitales o de esquemas de blanqueo de capitales particularmente discretos. Un movimiento tiene fecha de la entrada del 22 de febrero de 2022 decía simplemente, acuerdo concluido, CAS, lo que coincidía sorprendentemente con la fecha del acuerdo entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre. Aunque no se mencionaba al beneficiario y el monto estaba censurado, la entrada llamó la atención de los investigadores. Junto con la anotación adyacente, contribución externa Emerald 2, esto intensificó sus sospechas. ¿Podría esta entrada indicar que la carga financiera del acuerdo se compartió o se tramitó a través de cuentas en el extranjero? Los abogados sellaron la página con un aviso de confidencialidad a la espera de una revisión más exhaustiva. Lo más enigmático resultaban unas pocas páginas del último libro de contabilidad. Contenían flechas dibujadas a mano, anotaciones y frases curiosas como última caseta de vigilancia terminada y lanzamiento al Pacífico 3 confirmado GR. Algunos de los términos, aunque especulativos, coincidían con vocabulario familiar de los memorandos internos de las anteriores misiones comerciales de Andrés entre 2001 y 2011. Si estos documentos procedían, en efecto, de proyectos patrocinados por el Estado, representaban una posible violación de la neutralidad real y, de ser creíbles, constituirían la revelación más explosiva desde la abdicación de Eduardo VII. Si bien los libros de contabilidad solo contenían números e iniciales, las fotografías capturaban instantes congelados. La siguiente oleada de pruebas no provendría de extractos bancarios, sino de la visión a través del objetivo de una cámara, imágenes que podrían refutar una década de negaciones oficiales. Lo que el equipo encontró en la caja GH221B sacaría a la luz nuevos nombres, viejos fantasmas y ecos geopolíticos que la monarquía no podía ignorar. Rostros en la fotografía. El primer sobre con fotos se abrió a las 9:12 de la mañana. El 28 de octubre de 2025, llegó un paquete con 15 fotografías brillantes impresas con NYC 2011 en el reverso. Los analistas reconocieron de inmediato el interior de la mansión neoyorquina de Epstein, con sus paneles de madera oscura y su arte excéntrico. 3 imágenes distintas mostraban al príncipe Andrés con ropa informal junto a personas cuya identidad permanece desconocida. Una fotografía mostraba a Andrés en una mesa junto a una mujer que se asemejaba a una persona previamente no identificada relacionada con Janice Maxwell. Otra fotografía mostraba al propio Epstein, borroso pero inconfundible. Se encontraron un total de 87 fotografías, de las cuales al menos 31 mostraban a Andrew, solo o en grupo. Las imágenes datan de 2006 a 2013, coincidiendo precisamente con el periodo en el que Andrew afirmó haber terminado su relación con Epstein. Una fotografía particularmente
altamente incriminatoria, fechada el 14 de marzo de 2011 en Palm Beach, mostraba a Andrew cerca del patio trasero de la mansión de Epstein en Florida. Su ropa y el fondo eran idénticos a los de los videos que anteriormente se habían considerado no verificables. El equipo confirmó la autenticidad de las imágenes utilizando los metadatos incrustados de una cámara Canon EOS 5D, ahora obsoleta. Sin embargo, las fotografías no se limitaban a lugares asociados con Epstein. Otras fuentes ubicaron a Andrew en villas privadas en Almaty, Kazajistán, y en una finca costera en Ayan, Emiratos Árabes Unidos. Varias fotografías lo muestran con empresarios no identificados, dos de los cuales coincidían con las descripciones de informes diplomáticos filtrados entre 2009 y 2011. No se mostraron acciones incriminatorias, pero la mera existencia de estos momentos cuidadosamente ocultos, escondidos en un garaje y sellados tras una pared falsa, cambió drásticamente la carga de la prueba. Lo que antes era negable se convirtió en una cuestión de interpretación, y para el público, la interpretación rara vez favorece el secretismo. Sobres adicionales marcados como confidencial, no copiar contenían fotografías de documentos. Eran fotografías de cartas mecanografiadas, recibos e incluso lo que parecían ser visas diplomáticas. La pregunta inmediata era, ¿por qué Andrew, o cualquier otra persona, fotografiaría documentos confidenciales en lugar de escanearlos? Los investigadores sospechaban que las fotos se habían tomado durante un viaje, posiblemente para asegurar los registros sin alertar a las autoridades locales. Las distintas monedas y notas manuscritas visibles al fondo respaldaban esta teoría. Si bien las fotos aportaban información adicional a los asientos contables, seguían siendo solo sombras en la pared. A continuación, surgieron las siguientes pistas. Rumores largamente olvidados en los archivos de prensa revelaron nombres, lugares y contactos que contradecían tanto el protocolo como la versión oficial. Cuando los investigadores examinaron las copias impresas de los correos electrónicos y las transcripciones de la correspondencia, el escándalo de los correos de Epstein cobró especial relevancia. Entre los documentos recuperados del archivador metálico se encontraba una carpeta delgada etiquetada como privado, Nueva York, febrero de 2011. Dentro había 11 copias impresas de correos electrónicos, 5 notas manuscritas y una tarjeta de visita doblada con el nombre J Oficina Privada, una clara referencia a Jeffrey Epstein. Los analistas compararon de inmediato los correos electrónicos con los datos de la entrevista de Newsite de 2019, Comunicaciones Públicas de 2015 a 2017. Sorprendentemente, un mensaje del 10 de febrero de 2011 parecía confirmar una reunión prevista entre Andrés y Epstein en el Hotel Pierre de Nueva York. Esto contradecía directamente las declaraciones públicas del duque, quien afirmaba que su último contacto había tenido lugar en 2010. Un correo electrónico con membrete de una consultora de Zúrich, ahora desaparecida, tenía como asunto paquete de acuerdos finales CAS y estaba fechado el 21 de febrero de 2022. Los expertos señalaron que esto podría estar relacionado con el acuerdo civil de Andrés. De ser así, sugeriría que se utilizaron canales de negociación de terceros para potencialmente contribuciones financieras o la estructuración de pagos con ventajas fiscales a través de intermediarios extranjeros. El mensaje no estaba firmado, pero contenía un alias de correo electrónico cifrado en el pie de página, que aparecía en al menos otras 3 copias impresas del archivo. Las notas manuscritas contenían un mensaje particularmente críptico. GR dio la aprobación final a Pacific 3 con KZ en otoño. Los efectos fueron inmediatos. OR podría ser la abreviatura de un contacto conocido de los proyectos de Andrews en Kazajistán. El término Pacific 3 coincidía con anotaciones en el libro mayor de la casilla Alfa 07, lo que sugería una posible transacción o transferencia de activos. Los investigadores mantuvieron esta nota en secreto hasta que un equipo conjunto del GCHQ y MI5 analizó la caligrafía. 2 memorandos internos con el sello estrictamente confidencial Palacio también sugerían que la familia real estaba al tanto de las conexiones de Andrés con la red de Epstein hasta 2012. No está claro si se trataba de un sistema de alerta o de una medida para minimizar los daños. Sin embargo, el hecho de que se guardaran en un armario oculto en el garaje, sin ser archivados oficialmente, sugiere un intento deliberado de ocultamiento. En ese momento, la investigación ya no se centraba solo en Andrés. Ahora se trataba de lo que la monarquía sabía y cuándo lo supo. A medida que la conexión con Epstein se hacía cada vez más evidente, la presión aumentaba en el Palacio de Buckingham y en todo Westminster. Los registros contables susurraban, las fotografías mostraban con
crudeza. Los correos electrónicos lo confirmaban todo. Lo que siguió fue un palacio preparándose para las consecuencias. El muro de protección real comenzó a resquebrajarse bajo el peso de los secretos de un solo hombre. El palacio en crisis. El 29 de octubre de 2025, menos de 48 horas después de la fatídica visita del príncipe Guillermo al Royal Lodge, el ambiente en el Palacio de Buckingham pasó de la preocupación a la gestión de una crisis aguda. A las 7:30 de la mañana, se celebró una reunión de emergencia en la Galería de la Reina, a la que asistieron el rey Carlos III, altos funcionarios del palacio, asesores legales y representantes de la Oficina de Comunicaciones Reales. El objetivo, minimizar los daños. Ante los crecientes escándalos y las inminentes indiscreciones, la monarquía se enfrentó a una pregunta crucial: ¿cuánto se podía encubrir y cuánto había que sacrificar? Se dice que el rey Carlos, conocido por su sensatez, ordenó a sus asesores que examinaran minuciosamente cada título, contrato de arrendamiento y privilegio del príncipe Andrés. En privado, varios funcionarios propusieron su desalojo forzoso de la residencia real y la revocación inmediata de sus funciones oficiales restantes. El problema radicaba en la percepción pública. El duque de York había sido durante mucho tiempo un lastre, pero ahora la ya frágil credibilidad de la monarquía se vio seriamente amenazada. Según fuentes internas, Carlos consideró despojar a Andrés de sus últimos títulos reales mediante una patente, una medida sin precedentes desde el exilio de los Windsor en 1936. Paralelamente, los asesores reales debatían cómo presentar la implicación de Guillermo. ¿Debía presentarse como una coincidencia o como un acto deliberado de justicia real? Oficialmente, los portavoces del palacio afirmaron que la inspección había sido puramente formal. Sin embargo, internamente, el papel crucial de Guillermo se consideraba a la vez arriesgado y necesario. Un futuro rey, adentrándose en el fuego para extinguir lo que décadas de silencio habían permitido que ardiera lentamente. Su llamada telefónica con Carlos esa noche, grabada a las 21:03, terminó, según se cuenta, con una sola frase: «Es más grave de lo que pensábamos». En el palacio de St. James, los cortesanos se apresuraron a preparar respuestas para diversas eventualidades. Si se comprobaba la autenticidad de los documentos, si se emprendían acciones legales, si gobiernos extranjeros solicitaban cooperación. Mientras tanto, se erigió un muro legal alrededor del archivo de pruebas de Windsor. Se apostaron guardias armados. El acceso a los documentos se restringió a 6 miembros del personal autorizados. El mensaje era claro: el palacio ya no preservaba su patrimonio cultural, sino que afrontaba las consecuencias. Y por primera vez en décadas, la institución parecía frágil desde dentro. Mientras se celebraban conversaciones de crisis tras los muros del palacio, una oleada de indignación estalló en el mundo exterior. Las furgonetas de las cadenas de televisión se alineaban frente al castillo de Windsor. Los titulares eran sensacionalistas. El público ya no esperaba comunicados oficiales del palacio, se formaba sus propias opiniones. Y en la opinión pública, el silencio era el disfraz preferido de la culpa. La indignación pública estalló. El 30 de octubre de 2025, la prensa británica se desató en un frenesí. El titular del Daily Mirror decía: «Lo que se esconde tras la fachada, secretos reales al descubierto en el garaje de la vergüenza». En las redes sociales, hashtags como #Andrew Garage Files, #Windsor Cover Up y #Royal Recontingent se convirtieron en tendencia en 14 países, acumulando casi 9 millones de menciones en tan solo 24 horas. La opinión pública estaba furiosa y el Parlamento se vio sometido a una intensa presión. Una encuesta publicada esa misma mañana por YouGov reveló que el 78% de los encuestados, muchos creían que el príncipe Andrés debía perder todos los privilegios reales que aún conservaba. Un asombroso 64% se mostró a favor de que se iniciaran investigaciones penales si se confirmaban irregularidades financieras. En programas de radio, los oyentes expresaron su indignación porque el dinero de los contribuyentes estuviera manteniendo a un hombre considerado ahora una carga para la monarquía. Algunos cuestionaron cuánto sabía la reina Isabel II y por qué no se había hecho nada durante su reinado. La atención se desplazó del escándalo personal a la decadencia institucional. Las repercusiones fueron mucho más allá de Andrés. Las princesas Beatriz y Eugenia, consideradas hasta entonces sensatas y apolíticas, se vieron de repente en el ojo del huracán, vinculadas a la residencia y las finanzas de su padre.
Fotografías de Sarah Ferguson saliendo de una gala benéfica en Mayfair esa misma noche la mostraban rodeada de paparazzi. La organización Royal Heights intentó proteger a las hijas, pero la conexión ya era de dominio público. Un comentarista del programa Question Time de la BBC preguntó, ¿cuándo dejaron los miembros de la realeza de ser administradores responsables y empezaron a comportarse como oligarcas? En medio del escándalo, la primera ministra Lucy Walden, en una declaración inusual, exigió total transparencia en la gestión de las propiedades de la corona y las actividades de quienes residen en ellas. El Comité de Ética del Parlamento convocó una sesión de emergencia para examinar la base legal para la revisión de todos los contratos de arrendamiento reales. Los medios internacionales, desde CNN hasta Le Monde, amplificaron la atención sobre la crisis, vinculándola a un análisis más amplio del privilegio heredado. De la noche a la mañana, un garaje en Windsor se convirtió en símbolo de todo lo que la gente temía sobre el poder oculto. Mientras el público analizaba cada imagen filtrada, infiriendo motivos, los investigadores continuaban sus meticulosas pesquisas. Quedaba un último conjunto de elementos por examinar, archivos digitales de discos duros encontrados en una caja en Redwood 6. El contenido de estos discos proporcionaría la evidencia más contundente hasta el momento. Correos electrónicos, fotos y borradores comparativos que establecieron un vínculo directo entre la mala conducta privada y el engaño público. Correos electrónicos, comparaciones y conexiones inequívocas. El 31 de octubre de 2025, a las 14:15, expertos en informática forense del archivo de Windsor descifraron el primero de los 3 discos duros encontrados en el garaje sellado, etiquetado como KZ-Quen. El disco duro contenía. Se incautaron más de 3.400 archivos, entre ellos correos electrónicos archivados, contratos en PDF, pasaportes escaneados y una subcarpeta titulada Comparación 2022. Los datos abarcaban el periodo comprendido entre 2005 y principios de 2023, y en cuestión de minutos, los analistas se percataron de que la magnitud era mucho mayor de lo previsto. En la carpeta titulada Correspondencia Privada, J, los investigadores encontraron numerosos mensajes entre Andrew y seudónimos supuestamente utilizados por Jeffrey Epstein y Julian Maxwell. Un correo electrónico, fechado el 12 de febrero de 2011, contenía itinerarios de viaje para una reunión privada en Dubái con contactos que posteriormente se vincularon a cuentas offshore registradas en la contabilidad. Otro correo electrónico tenía como asunto reorganización confirmada. Los términos de la transferencia involucraban a un tercero no identificado. Las implicaciones eran enormes. Andrew no solo había seguido comunicándose con Epstein después de su condena en 2008, sino que estas conversaciones también estaban vinculadas a transferencias de dinero transfronterizas. En una carpeta aparte, cifrada y etiquetada como Acuerdo de Nueva York, un borrador de acuerdo legal, fechado el 15 de febrero de 2022, parecía coincidir con el acuerdo confidencial de Andrew con Virginia Hua. El documento contenía cláusulas sobre confidencialidad, gravámenes y modalidades de pago, que debían tramitarse a través de una empresa que figuraba en el registro bajo el nombre de Emerald II. Los analistas confirmaron que el archivo se había consultado por última vez en abril de 2022, 3 meses después de que se alcanzara el acuerdo. Seguía sin estar claro por qué había permanecido en una unidad privada, a menos que los archivos originales nunca se hubieran entregado a las autoridades. Un último descubrimiento cambió radicalmente la situación. Un documento de Word titulado Notas de la reunión Gate House contenía nombres, números y la fecha 18 de octubre de 2011. Esa misma semana, Andrew había estado en Ana, Kazajistán, representando a Gran Bretaña en las negociaciones comerciales. Las notas sugerían negocios paralelos, posiblemente relacionados con el comercio de futuros de petróleo, con pagos procesados a través de empresas fantasma. Nada de esto era claramente ilegal, pero al combinarlo con códigos contables, la cronología de correos electrónicos y borradores de facturas, el patrón se volvió inconfundible. En el mejor de los casos, revelaba una grave violación de las normas éticas. En el peor, sugería complicidad de la realeza y transacciones financieras encubiertas. Para el 1 de noviembre, las pruebas físicas de la investigación se habían agotado, pero las consecuencias no habían hecho más que empezar. Ante la creciente evidencia y la menguante confianza pública, una última pregunta se cernía sobre Windsor, Downing Street y el pueblo británico. ¿Qué haría ahora la monarquía? ¿Sería suficiente? ¿A qué tendría que enfrentarse ahora la corona? Música. En la mañana del 2 de noviembre de 2025, el rey Carlos III convocó a sus asesores más cercanos a una reunión privada en Sandringham House. Estuvieron presentes el príncipe Guillermo, Lord Chamberlain, Lord Parker y algunos miembros del consejo privado. En la agenda figuraba la resolución de la crisis de Royal Lodge. En 3 horas,
Se debatieron diversas propuestas, desde la rescisión pública del contrato de arrendamiento de Andrés hasta la puesta en marcha de una reforma constitucional para supervisar las tierras de la corona. Todas las opciones eran drásticas, todas llegaron demasiado tarde. Más tarde ese mismo día, el Palacio emitió su comunicado de prensa más extenso desde el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022. En él se confirmaba la inspección de Royal Lodge, la incautación de material de archivo y el inicio de una revisión exhaustiva de los estándares para las residencias reales. El príncipe Andrés no fue mencionado por su nombre, pero tampoco fue defendido. Su ausencia fue muy elocuente. La reacción pública fue mordaz. Un artículo de opinión en The Times declaró: una institución real, no inmunidad real. En el Parlamento, todo se precipitó. El 3 de noviembre, la diputada Julia Harlan presentó un proyecto de ley que exige auditorías de todas las propiedades reales arrendadas a través del patrimonio de la corona. La controversia trascendió las líneas partidistas. Mientras tanto, la Unidad de Delitos Financieros solicitó una investigación exhaustiva sobre posibles transacciones extraterritoriales que involucraran a miembros de la familia real. Por primera vez desde 1992, el término annus horribilis resurgió en el discurso político, esta vez con evidencia digital. En cuanto al príncipe Guillermo, fuentes cercanas indicaron que su papel fundamental en la inspección de Royal Lodge marcó un punto de inflexión. Su índice de aprobación se disparó al 82% en una encuesta relámpago realizada por Ipsos Mori. Como gesto simbólico, ordenó una auditoría exhaustiva de todas sus finanzas benéficas y las de Catherine, declarando: la transparencia es el único legado que busco. La monarquía quedó herida, pero algunos vieron en William un futuro capaz de reconstruir lo que el secretismo amenazaba con destruir. Desde el polvo del suelo hasta documentos explosivos, lo que comenzó como una revisión discreta se ha convertido en un ajuste de cuentas con la familia real. Los secretos del príncipe Andrés ya no están ocultos, y las preguntas que suscitan conciernen directamente a la corona. ¿Reaccionará el palacio? ¿Debes reprimir la verdad o finalmente afrontarla? ¿Y qué papel desempeñará el príncipe Guillermo? ¿La tormenta que se avecina? No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte, porque esta historia aún no ha terminado, y lo que salga a la luz a continuación podría ser aún más explosivo.